El término shock se utiliza para describir una situación de hipoperfusión tisular generalizada en la cual el aporte de oxígeno y nutrientes a nivel celular resulta inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas. Esto conlleva a una muerte progresiva de las células y a un fallo en la función de los diferentes órganos. La volemia es el porcentaje total de sangre de un individuo. A su vez, la sangre se halla constituida por una porción líquida llamada plasma y otra formada por elementos figurados, plaquetas, leucocitos y eritrocitos. El shock hipovolémico es un síndrome o conjunto de síntomas complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Se produce como resultado de una pérdida rápida e importante de fluidos corporales. La cantidad de sangre que lleva a las células es insuficiente para que éstas puedan realizar sus funciones. Este tipo de choque puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Ante pequeñas disminuciones de volemia, menos del 15%, el organismo tiene mecanismos de compensación, aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, que permiten que el corazón continúe bombeando sangre normalmente y asegurando los nutrientes adecuados. Cuando se producen pérdidas más importantes, como una hemorragia abundante, y especialmente si se producen de forma rápida, el organismo pierde esta capacidad de compensación o esta no es suficiente, entrando en situaciones. ¿Cómo se produce? El shock hipovolémico se desencadena a partir de una pérdida masiva de sangre o líquidos, que puede deberse a una hemorragia por una herida, una hemorragia por una lesión traumática profunda ocasionada por un accidente o una convulsión, o una hemorragia interna originada en el tracto gastrointestinal o de la ruptura de un embarazo ectópico. Además de la pérdida de sangre en sí, la pérdida de líquidos corporales puede desencadenar una disminución del volumen sanguíneo. Es posible que suceda en casos de diarrea excesiva, quemaduras graves, vómitos prolongados y cuantiosos o sudoración excesiva. Ante una hemorragia profusa, los órganos no reciben la irrigación que necesitan. Como la sangre transporta el oxígeno y otras sustancias esenciales a los órganos y tejidos, estos comienzan a dejar de funcionar, porque pierden las sustancias más rápido de lo que las reciben. Si el corazón falla y ya no puede bombear una cantidad suficiente de sangre, la presión arterial desciende bruscamente y se produce un descenso masivo de la temperatura corporal, que puede ser mortal. El cuerpo humano responde con la activación de los principales sistemas fisiológicos: hematológico, cardiovascular, renal y los sistemas neuroendocrinos. La respuesta del sistema hematológico se basa en la activación de la cascada de coagulación y la vasoconstricción de vasos sanguíneos sangrantes, fundamentalmente por medio de la liberación local de tromboxano A2. Además, se activan las plaquetas, también bajo la dirección de la liberación local de tromboxano A2, y se forma un coágulo inmaduro en el sitio del sangrado. El vaso dañado expone el colágeno, que posteriormente causa la deposición de fibrina y la estabilización del coágulo. Inicialmente, el sistema cardiovascular responde con el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad miocárdica y la vasoconstricción de vasos sanguíneos periféricos. Esta respuesta se produce como consecuencia a un aumento en la liberación de noradrenalina y la disminución del tono vagal, regulada por los vasoreceptores en el arco aórtico, seno carotídeo, aurícula izquierda y los vasos pulmonares. El sistema cardiovascular responde también con la redistribución de la sangre hacia el cerebro, corazón y los riñones, y menos hacia la piel, músculo y tracto gastrointestinal. El sistema renal responde con la estimulación de un aumento en la secreción de renina del aparato yuxtaglomerular. La renina convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1, que posteriormente es convertida a angiotensina 2 en los pulmones y el hígado. La angiotensina 2 tiene como efectos la vasoconstricción del músculo liso arteriolar y la estimulación de la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. La aldosterona es responsable de la reabsorción activa de sodio y consecuente conservación del agua. La activación del sistema renina-angiotensina es precoz y sensible a pérdidas hemáticas relativamente pequeñas. El sistema neuroendocrino responde provocando un aumento circulante de hormona antidiurética, ADH. El ADH se libera de la glándula pituitaria posterior en respuesta a una disminución de la tensión arterial, detectados por vasoreceptores, y una disminución en la concentración de sodio, detectados por osmoreceptores. La ADH conduce a un aumento de la reabsorción de agua y cloruro de sodio por el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Ahora veremos los síntomas del shock hipovolémico. Como nos muestra la eritrocita, los síntomas del shock van apareciendo progresivamente.
pero se van desarrollando en muy poco tiempo. Estos varían también según dos factores. El primero, la causa u origen de la lesión. Esta puede ser interna o externa y tener diferentes síntomas, que explicaremos más adelante. También se puede ver según la fase en la que se encuentra el sujeto. Pueden identificarse tres principalmente. La primera es la fase compensada. En esta es donde el organismo tiene las primeras respuestas y saca sus mecanismos de compensación. Uno de estos mecanismos que muestra es el aumento de la presión arterial, que resulta ser no beneficiosa en casos de hemorragia. Luego de esta fase viene la fase de descompensación y finalmente la fase irreversible. En esta última se puede llegar al colapso cardiovascular y ya no hay vuelta atrás, así se corrijan los defectos hemodinámicos. Como ya sabemos, no está llegando oxígeno a todas las células, empezando por las células de los extremos y de las extremidades. Esto puede causar principalmente la baja de temperatura, que en una última fase llegaría a la hipotermia. Otros síntomas importantes son el pulso débil, la baja presión arterial y el lento llenado capilar. Cuando hay una lesión externa, el sangrado abundante es evidente y la respiración siempre es acelerada. En lesiones internas podemos identificar dolor e hinchazón abdominal, sangre en las heces o dolor en el pecho. El mejor tratamiento para el shock hipovolémico y para sostener el metabolismo celular del paciente es el adecuado reemplazo de fluidos. Para ello es necesario el acceso vascular en el paciente, ya bien sea logrado por las venas periféricas, las venas centrales o bien a través de la cavidad de la médula ósea. En la serie podemos ver que el cuerpo es aparentemente salvado por una transfusión de sangre. La transfusión de sangre humana ha sido y es utilizada para restituir el fluido circulante y mantener la hemostasia. Es un procedimiento cuya finalidad es reponer componentes de la sangre que son vitales para la supervivencia, para lo cual se usan los derivados sanguíneos como el plasma, sus proteínas, concentrados de glóbulos rojos, concentrados de plaquetas e inclusive fibrinógeno. Los componentes de la sangre pueden separarse, concentrarse y almacenarse individualmente para su administración específica según las necesidades del paciente. Los glóbulos rojos son el componente de la sangre que se transfunde más a menudo para aumentar la capacidad de oxígeno y prevenir o evitar el agotamiento y otras complicaciones. Entonces, una transfusión de sangre, esto es impresionante. Vemos que aparecen nuevos personajes iguales a ella, aunque también notamos que tienen uniformes ligeramente distintos, lo que indica que los glóbulos rojos del donante van a tener receptores ligeramente diferentes en el exterior, lo que llamamos y conocemos como antígenos. Los antígenos eritrocitarios son cualquier glicolípido y glicoproteína que se expresa sobre la membrana de los eritrocitos, por lo que es el producto directo o indirecto de la cavidad de los genes. Estos son realmente importantes porque determinan si la sangre va a ser compatible para una transfusión de sangre o no. Dar a alguien una transfusión de sangre de un grupo incompatible puede ser fatal. Debe clasificarse en primer lugar a los donantes y receptores en función de la clasificación de sus tipos A, B, O, teniendo como norma que la sangre seleccionada para la transfusión debe ser del mismo grupo A, B, O que la del receptor. Particularmente debe realizarse también la tipificación RH. Además, debe realizarse pruebas de compatibilidad conocidas como pruebas cruzadas con el fin de investigar anticuerpos en los donantes y en los receptores. Bueno, de tal manera que la prueba cruzada es con el fin de investigar tres objetivos. El primero, confirmar que existe compatibilidad A-B-O entre el receptor y el donante.
Luego, detectar algún anticuerpo en el suero del paciente que no se pudo demostrar en la prueba de detección y por último, cumplir con las regulaciones que establecen las organizaciones de bancos de sangre y las legislaciones de cada país. Sin embargo, este proceso, aunque efectivo, tiene una duración de por lo menos 30 minutos, por lo cual, en una situación de emergencia, resulta poco práctico y peligroso para el paciente. En la emergencia se piensa que basta con donar O negativo, que es la sangre universal, pero esto solo significa que no habrá reacciones a ninguno de los principales antígenos, pero no se habrá realizado ese proceso de coincidencia, por lo que todavía hay un riesgo de que se reaccione de forma adversa. Sin embargo, la persona de la serie ha perdido muchísima sangre y necesita una medida rápida para estabilizar a su organismo. La transfusión de sangre entera está indicada en pacientes que tienen un déficit sintomático de la capacidad de transporte de oxígeno e hipotensión por hipovolemia. Lo ayuda a aumentar la presión oncótica y suministrar factores de coagulación, es decir, en una situación de emergencia. La transfusión de sangre entera es el producto ideal para los pacientes que han sufrido una pérdida sanguínea del más del 25% de la volemia total. Sin embargo, no es la regla, ya que algunos cirujanos prefieren usar expansores plasmáticos electrolitos. Este tratamiento con líquidos o fluidos incluye el uso de una amplia variedad de sustancias que normalmente se clasifican como cristaloides y coloides. Los fluidos de elección incluyen cristaloides isotónicos, cristaloides hipertónicos y de coloides, los coloides biológicos y los coloides sintéticos. Esta selección de fluidos está basada en el estadio del shock que se desea tratar, la enfermedad subyacente y también el órgano comprometido. Sin embargo, la tendencia en general es medir la real necesidad y administrar al paciente lo que es adecuado y no lo tradicional en el momento de la emergencia. Como lo mencionamos anteriormente, cuando se dona sangre no se donan los glóbulos rojos embalados que vemos ahí, sino también plaquetas que como vemos son representados en la serie como los niños tiernos. Estos se producen en la médula ósea y son realmente importantes para alguien que está sangrando porque las plaquetas se utilizan en el proceso de coagulación de la sangre y a controlar las hemorragias. A su vez, también se obtiene plasma, que es la parte líquida de la sangre, está compuesta por agua y proteínas y también intervienen en procesos como la coagulación, la inmunidad y el transporte de sustancias. Este quizás también es como un llamado para quienes quieran donar sangre. Salva vidas. Muchas gracias por su atención.